Tenemos Primera de Juan capítulo 5. Amén. Vamos a leer los versículos del 13 al 21, como hemos leído en estas últimas semanas. Bien, dice la palabra de Dios, versículo 13, 5 del 13 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos ahora en esta noche que seas tú el que nos hables con tu palabra, que el hombre no sea visto, Padre, en esta noche, sino que tu palabra corra, sea glorificada y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos dispongamos a presentarnos ante ti con corazones contritos y humillados, Padre. Damos gracias porque tú has plasmado en tu palabra todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente y ser maduros en la fe. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Si alguno, Padre, todavía no te ha conocido, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabéis, en esta serie hemos estado hablando acerca de 5 cosas que ya sabemos. Y en el versículo 13 mencionábamos la primera, que es que sepáis que tenéis vida eterna. Parte de lo que citábamos en ese mensaje recalcaba el hecho de que no hay una señal externa que podamos identificar a simple vista a nosotros como una marca de salvación. No hay una señal externa. Les mencionaba el ejemplo de algunas denominaciones en las cuales, según ellos presentan, todo aquel que es bautizado, según entre comillas, digo esto, bautizado en el Espíritu es una señal de que es salvo. Eso dicen algunos, pero luego cuando se descarrían o se apartan, dicen, no, es que ahora ya perdió la salvación, y enseñan doctrinas como esta, algunas denominaciones, algunas congregaciones específicas. Nosotros sabemos que no hay una marca externa, por eso simplemente nos limitamos o intentamos ser lo más bíblicos posibles al decir, por sus frutos, nos limitamos a eso. Para que sepáis que tenéis vida eterna, no hay algo externo que podamos identificar en nuestras vidas, gracias hermano, como una marca de salvación. Segunda cosa que ya sabemos es que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, lo cual no significa que Él nos concede todos nuestros deseos. E hicimos aquí el ejemplo, dimos el ejemplo de esto, diciendo que Él nos oye, dice, y conforme a su voluntad, en el versículo 14, nos oye y nos responde. Y decíamos que ya sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
pero mis deseos no necesariamente son buenos ni agradables ni perfectos. Quizás sean agradables para mí al principio, pero no son buenos ni perfectos. Nos parece que puedan ser agradables, pero bueno, Él nos oye porque Dios no oye a los pecadores. Bien, y por eso poníamos también el ejemplo de Ana, que cuando Ana oró, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él le oye, descansó después de hacer su petición con respecto a su hijo. En el versículo 18, la tercera cosa que ya sabemos, que hemos mencionado, es que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es un atleta del pecado, no es un pecador habitual no redimido, no es un esclavo del pecado, porque sabemos, dice, que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No estamos a merced del diablo, porque recordamos que según la palabra de Dios en Juan 10 dice que estamos en la mano de Cristo y en la mano de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie a mis ovejas las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El maligno no te va a tocar ahí. Si en alguna circunstancia acontece en tu vida algo que identificas como doloroso, como malo, entre comillas, porque sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Si nos sucede algo en nuestras vidas que identificamos como desagradable, como malo, debemos saber y ser conscientes que estando en la mano de Cristo y en la mano de Dios, es porque Él lo ha permitido en su santa, divina, soberana y justa voluntad. Amén. Entonces, recuerdan el caso de Job, ¿no? Pero no toques la advertencia de Satanás, no toques su cuerpo o no toques su vida. Él va a llegar hasta donde Dios le permita, nada más. Pero debemos recordar eso, la voluntad de Dios, aunque esa voluntad me lleve a la tumba, que a veces, y obvio es lógico, aunque esa voluntad me lleve a la tumba, es buena, es agradable y es duro de aceptar. Es duro, ¿eh? Es duro. Había una familia aquí que en este mes hizo un aniversario porque curiosamente tenía su cumpleaños anotado aquí en el móvil. Era una hermana, paisana de nuestro hermano, y se le detectó un cáncer, una hermana exquisita espiritualmente hablando, una hermana espectacular en la fe. Oye, gloria a Dios. Se le detectó un cáncer y en pocos meses murió. Su familia no era creyente, pero según ellos dijeron, mira por qué no merece la pena ser creyente. Ella era la única creyente y mira lo que le pasó. Y todos nosotros estamos como una rosa. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. Y en este caso entra la anécdota, ya que en unas cuantas ocasiones fui a predicarle a uno de estos hombres. Él me decía, mira, Jesucristo fue el primer comunista. Yo digo, hombre, no sé, eso me suena raro. Sí, y me contaba una anécdota de un hombre que iba a la iglesia, ahora hago la anécdota, o que pasaba por la iglesia y escuchaba el cántico, demos gracias al Señor, y comenzó a apedrear la iglesia, a entrarle a pedrar en la iglesia católica, esto era una iglesia católica, y comenzó a romperle ¿cómo es que se llaman? Sí, pero las vidrieras son ¿Cómo? Mitrales creo que se llaman, mitrales, los mitrales. Ay, qué poco conocimiento católico tenéis. Mitrales. Mitrales. Ay, se nota que iba a ser cura, se me nota que sí. Oye, iba a ser cura. Ya le haré luego esa historia, se la haré luego. Pero bueno, Señor me rescató de ahí. Y Kenny también. Bien. Comenzó a apedrear. Y cuando lo cogen preso, era de orientación política, dice, no, es que apedré ese lugar porque estaban haciendo proselitismo político diciendo democracia al Señor, democracia. Esa era la anécdota, pero una anécdota, no sé si es chistosa, pero democracia, ¿cómo que democracia? Aquí al Señor ni nada, aquí no. Y este hombre que me contaba esta anécdota,
cuando presentábamos esto, él no podía entender eso. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero tú y yo, siendo creyentes, entendemos que tenemos una eternidad con Cristo. Y la eternidad no se limita a esto que vemos aquí. Y cuando nos ofuscamos en esto que vemos aquí, encontramos, lamentablemente, circunstancias en esta vida como las que vemos día a día, con las que nos tropezamos. Personas sin propósito en la vida, porque no ven o no pueden ver más allá. Y cuando yo trabajaba en una residencia de ancianos, no paseaba a los ancianos, pero sí que hacía tratamientos como lo que le han hecho a tu hermana, cosas así duras, a los abuelillos y tal, porque había que curarle úlceras y cosas así, etcétera. Sí que decían muchos de ellos, ¿qué sentido tiene? Qué triste. Si yo tengo la confianza que Dios me oye y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, tengo que saber que si yo amo a Dios, yo estoy en su voluntad. Ahora, ¿cómo estoy caminando yo? ¿Qué fruto estoy dando yo para demostrar realmente lo que vimos en el punto 1? Que tengo vida eterna y que soy un hijo de Dios. Entonces, en Primera de Juan dice, andar adecuadamente para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Habéis leído ese pasaje de aquí de Primera de Juan? Espero que sí, pues ya tenéis tarea. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No quiere decir que no vayamos a ser salvos, sino que muchas veces hay muchos creyentes que viven como si esta tierra fuera eterna o como si este tiempo aquí fuera para siempre. Estamos aquí por un tiempo muy limitado, hermanos. Bien, hablábamos y hacíamos salvedad con respecto al pecado, pecado de muerte o no de muerte, etcétera. Pero decíamos en este aspecto que todo pecado te separa de Dios, por ende no tenía para nosotros los creyentes en el nuevo pacto mucho sentido hacer una diferenciación entre pecado y otro, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos pecados, de todos, sean de muerte o no de muerte. Ahora, una persona que vive en constante práctica del pecado, la pregunta es, ¿ha sido salva esa persona? ¿Esa persona es salva? Probablemente no. Eso es lo que tienes que decirle, arrepiéntete. No, mire, pastor, es que yo estoy luchando es que a veces los, entre comillas, pobres espíritus se llevan una cantidad de querellas que no les corresponden. Pastor, es que estoy luchando con un espíritu de... ¿Cómo que tú estás luchando con un espíritu? ¿Tú eres Jacob? ¿Quién eres tú, muchacho? No, es que estoy luchando con un espíritu que me salta por el móvil. No, por el móvil no te salta ningún espíritu, sin vergüenza. Y usted oye constantemente a la gente que le encanta decir que lucha con un espíritu. ¿Usted sabe para qué? Para descargarse de la responsabilidad. La culpa es del espíritu. Es un espíritu de vagancia. Es un espíritu de, ¿cómo que le llaman? De pereza. Eso yo digo, ¿qué espíritu será ese? Y lo curioso es que escuché a una chica dando un testimonio. Yo digo, madre mía, a mí me gusta oír tontunas. Que le ponen nombre a todos los espíritus estos. Que le ponen nombre. Paisanos míos son espectaculares. Que le tienen nombre. Es que yo ahora, pues, son unos nombres que no me acuerdo. A uno le ponen Belial. Digo, vaya novedad. Cita en la Biblia que dice, llame Belial. Cristo no con. Y luego otros que son nombres muy raros. Claro, si usted le echa la culpa a uno de fuera, a usted, no, yo soy inocente. La culpa es la mujer que me diste o la serpiente. Eso no es nada nuevo. Sabemos que somos de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. Porque Él nos compró con su sangre, porque Él nos escogió, también como vimos en Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad, y también porque somos de Dios, porque Él nos predestinó para, como vimos en el mensaje anterior, para ser desde el principio hijos suyos, adoptados hijos suyos. Así que bueno, pertenecemos a Él. Él pagó un precio por nosotros, nos escogió y predestinó, y nos amó primero. No tenemos mérito usted y yo en este negocio. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? No hay mérito para el hombre. No, pero es que yo Tú no, nada. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y lo demostró. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga... La introducción es larga, ¿no? Ya me va pegando las cosas este hermano. La introducción es larga, pero el mensaje va a ser corto, no se preocupe.
¿Ese amén qué significa? Es la pregunta. Un amén interpretable ese. Bueno, y aquí en este pasaje, en el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y segundo, el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate que aquí en este pasaje utiliza una palabra para complementar mundo y es mundo entero. Aquí no encontramos ese complemento y hacíamos la salvedad que no necesariamente esta palabra mundo se refería a todo el mundo en general de 8.000 millones de personas. En el momento que se escribió este pasaje, había unos 300 millones de personas aproximadamente en la Tierra. Obviamente no había un censo como ahora tan metódico y específico, pero se calcula que unos 300 millones de personas ahora va por el número 8.000 millones de personas. Dios ama a estas 8.000 millones de personas. La primera impresión es decir, bueno, pues sí, pero luego vemos pasajes en Proverbios que dice que Dios aborrece al malo y al que ama violencia. La palabra amor y aborrecer son sinónimos. No. Entonces, hay que hacer salvedad al respecto de esto. Y decíamos en el jueves pasado la famosa frase, que tuviéramos cuidado con ella, Dios ama al pecador, pero aborrece a tu pecado. O sea, ¿qué va a hacer? Te va a quitar el pecado, lo va a mandar al infierno y el pecador al cielo, ¿no? O no, no va a ser así. No va a ser así. El pecador y su pecado juntos van a la condenación eterna si no se arrepiente, como dice también en el Salmo. Si no se arrepiente, el pecador y su pecado, los dos juntos, van a estar en el mismo lugar. Por tanto, no debemos enseñar un evangelio de preciosas mentiras a la gente. Debemos decirle y advertirle de su pecado para que puedan venir a Cristo y advertirse de que están en peligro de muerte y muerte eterna. No solamente muerte física aquí en la tierra, sino muerte eterna. El mundo entero está bajo el maligno. Y vimos en versículos como en la tentación de Jesús, donde el mismo Satanás le dice, es que a mí me han sido entregados. A mí te lo doy todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. Y cuando estaba estudiando un poco el versículo 21 al final, me saltaba también en algunos de los libros que estaba mirando este pasaje del 21, de hijitos guardados de los ídolos, porque una de las condiciones que Satanás le puso a Jesús fue, todo esto que me ha sido entregado te daré si postrado me adorares. Y usted sabía que hay muchos creyentes que hoy no están, no solo aquí en la iglesia hoy, sino que no están congregándose, que no están viviendo una vida activa para Cristo por no pagar el precio. Hay que pagar un precio físicamente hablando y espiritualmente y a veces hasta moralmente hablando. Obviamente, ustedes saben, en la generación en la que vivimos, dependiendo de los comentarios que hagas y aún las predicaciones que emitas, puede ser censurado, aún te sacan hasta de Twitter, te sacan. Cualquier cosa te sacan hasta de las redes sociales. Ahora pasas a ser un fantasma. Si no estás de acuerdo con la línea nuestra que trazamos, fuera. Y hay muchos creyentes que sucumben y dicen, mira, yo no pasa nada, yo me postro, adoro a Satanás, pero no pasa nada. Me aparto y así no tengo problemas. Porque es que en la iglesia hay mucha gente pesada. Y fuera de la iglesia no. No, hijo, el pastor, no, es que en esa iglesia donde yo voy hay muchos hipócritas. Yo digo, pues no venga porque tú eres uno de ellos seguro. Para acá no. Es que hay muchos hipócritas ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Que tú esperabas encontrar en un hospital? Gente sana. ¿Qué esperabas? La iglesia es un hospital de gente espiritualmente enferma. Si estamos aquí, no es porque seamos mejores que nadie. Es porque hemos reconocido nuestra condición delante de Dios de pecado y que necesitamos de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. El mundo entero está bajo el maligno. Y en el versículo 20, creo que no me meteré en el 21 porque ya sería mucho para debatir. Pasamos a ver
algo muy interesante. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Les voy a leer este versículo. Lo tengo aquí nuevamente y quiero que, a ver si pilláis algunas cosas. Tengo este versículo en varias versiones, pero en esta versión curiosa, en español, os lo voy a leer. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero. Y estamos en unión con el que es verdadero por medio de su Hijo, Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Este versículo está sacado de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Me llamó mucho la atención. Digo, oye, este versículo a mí me parece muy claro en lo que expresa. Y este pasaje, en esta traducción, lo único que quita quizás para que tengamos ciertas dudas es una letra, la letra T. En el final del versículo dice, ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Y estamos en unión con el que es verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Hay una T que falta ahí. Y en todas las versiones en español, en todas las que tenemos disponibles, utiliza siempre este. Y utiliza esa misma frase exactamente. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todas, prácticamente todas, terminan de la misma manera. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay varias versiones aquí muy interesantes. Hay una, por ejemplo, una de ellas, una que conocéis o que algunos tenéis en vuestra casa, la Nueva Versión Internacional dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, en mayúscula. Y estamos con el verdadero, en mayúscula también, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Hay una traducción que me llamó también mucho la atención, que es Nueva Biblia Viva, dice, pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios, porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Alguna de estas Biblias un poquito parafraseadas, etcétera. Hay muchas versiones que utilizan frases muy interesantes. Pues la Biblia de las Américas dice, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y termina de la misma manera. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en los primeros siglos, esencialmente, no voy a leerles no lo voy a leer todo porque si no se alarga mucho y no puedo cumplir mi frase desde el inicio del mensaje, así que intentaré resumirlo e ir un poquito más al grano con respecto de esto, porque creo que los que estamos aquí, sin ninguna duda, tenemos claro el concepto de la deidad de Cristo, de que Cristo es 100% Dios, 100% hombre, en su esencia propiamente, Dios mismo encarnado. Y como creo, en principio, que no tenemos mucho debate al respecto de eso en nuestra mente ni en nuestros corazones, intentaré al final de este pequeño mensaje simplemente presentar algunos versículos, pero pocos. Ya sabéis, por ejemplo, que en una de las predicaciones que se presentaba sobre Marcos, decíamos, creo que el hermano Constantín decía, que en las mismas señales que llevaba implícito el ministerio de Cristo, con ellas o a través de ella también se aseveraba y se demostraba la deidad de Cristo, porque aún en Juan 9 dice, ¿quién puede hacer estas cosas sino solo Dios? ¿Quién puede abrir los ojos a los ciegos? Decía el mismo. Si este no el mismo ciego en Juan 9, cuando dice los fariseos, pero este ha nacido del todo en pecado, este ha nacido ciego, inmundo, ya pasan a descalificarlo por su condición humana, y
naciendo así nos quieres enseñar a nosotros, dice la Escritura, y le expulsaron. Dice, si este no viniera de Dios, si este no fuera Dios mismo, no podría hacer las señales que hace. Jesús tenía propósito claro con las señales que hacía, y era intentar presentar a los judíos que él era Dios mismo encargado, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y en los primeros siglos del cristianismo, probablemente más acentuado en los 5 primeros siglos, aparecieron muchas formas heréticas, y voy a mencionar solamente 6. Mencionarlas. Creo que el mejor antídoto contra la mentira es dedicarnos a aprender la verdad. Porque si nos liamos con todas estas, ya solo con los nombres a mí me ha costado. Intentaré pronunciarlo de la mejor manera posible, pero si alguno tiene curiosidad, luego ya que investigue por su cuenta y que lo estudie tranquilamente. Pero teniendo tanta verdad aquí que ignoramos, yo el primero, ¿por qué invertir tanto tiempo en la mentira? No tiene sentido. Así que por ende voy a intentar solamente mencionarles con una definición breve y corta de lo que enseñan principalmente estas herejías que se demuestran y que se presentan en los primeros siglos del surgimiento del cristianismo. Y una de ellas, por ejemplo, que es el arrianismo, que sería una versión antigua de los modernos testigos de Jehová. Tienen enseñanzas bastante similares, al menos en cuanto a Cristo, en cuanto a lo que es la persona de Jesucristo. Pero había 2 corrientes esenciales en cuanto a las herejías que tenían problemas con el tema o de la humanidad de Cristo o con la deidad de Cristo. Había 3 principales que negaban su humanidad. Una de ellas era el docetismo, que decía que Jesucristo solamente tenía un cuerpo aparente, que no era un cuerpo humano verdadero, que era Dios, pero con una figura de cuerpo humano que tenía todos estos poderes sobrenaturales, etcétera, etcétera. Decía que no era un cuerpo encarnado. El docetismo. El apolinarianismo decía que él tenía un cuerpo y un alma humana, pero que su mente no razonaba como un hombre, que su mente no era humana. Y ahí entra, ya usted, si quiere seguir mareando, ya lo podrá ver tranquilamente. El monofisismo dice que Jesús solo tenía la naturaleza divina, pero como era una naturaleza divina, tan potente, obviamente Dios mismo, que absorbió su naturaleza humana y que ya él no era hombre. Entonces decían, no puede ser hombre porque ya su naturaleza divina lo abarca todo. Entonces esas eran las 3 principales que encontramos que negaban la humanidad de Cristo. Y en cuanto a la deidad de Cristo, el arrianismo, que lo hemos mencionado en algún momento, bueno, creo que lo ha mencionado el hermano Constantín en algún momento y el hermano Elmer, decía que Jesús no era Dios, sino la primera criatura del Padre. La primera criatura. Entonces, claro, encontramos a Jesús desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Entonces no encaja esa enseñanza. Y bueno, hubo hasta un concilio en el de Constantinopla que, aparte de esta herejía, en este concilio había otros concilios que se montaban o se presentaban con el propósito de ir desmontando estas enseñanzas heréticas que había en los primeros siglos del cristianismo. Pero bueno, con algunos de ellos no nos identificamos, pero con estos primeros sí que nos identificamos, porque ya luego, como ustedes saben, la Iglesia Universal, según fue adquiriendo poder, fue perdiendo su capacidad moral y espiritual, obviamente, y eso ya derivó en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero bueno, otra herejía con respecto a la deidad de Cristo es el nestorianismo. Estas enseñanzas, para que os hagáis una idea, habitualmente están o llevan el nombre de la persona que inició esta escuela de pensamiento, habitualmente. Algunas no, pero bueno, algunas de ellas sí. El nestorianismo lo que enseña es que Cristo era 2 personas diferentes, que a veces era hombre y a veces era Dios. Cuando hacía un milagro era Dios, y cuando estaba normal con María o de carpintero era hombre, y que como que se iba cambiando y solapando como si fuera un interruptor. Dios, hombre, Dios. Entonces, bueno, y la última con respecto a la deidad de Cristo es el adopcionismo, que Jesucristo era un ser humano normal,
pero que llegó a ser Dios, ya sea en un momento específico de su vida o de su muerte, no lo sabemos, en el cual el Padre le otorgó la divinidad. O sea, cosas curiosísimas. Pero bueno, quédese con los herejes modernos que niegan la deidad de Cristo hoy en día, que son los que probablemente van a ir a tocar a tu puerta, que son los testigos de Jehová que niegan obviamente la deidad de Cristo. Pero sabemos, vamos a ir a San Juan 10, que ya por este versículo de primera de Juan 5:20, que estamos en el verdadero, ya lo sabemos, Jesucristo. Este es el verdadero Dios, no ese, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando presentamos el Evangelio y decimos a la gente que puede haber otra forma u otro camino de salvación, intentando nosotros presentar algo diferente a lo que Cristo ha dicho, corremos el riesgo de también de enseñar herejías aún dentro de las iglesias, intentando según nuestro criterio ser buenos. Ser buenos. Juan 10:30, ¿qué dice? ¿Quién lo ha encontrado? ¿Yo y el Padre? ¿Hay alguna duda? No. Juan 20:27 al 28. Este es el caso de Tomás, el incrédulo, apodado el incrédulo. Juan 20:27 al 28. Cuando se presenta y se aparece Jesús estando reunidos los 11. Recuerden que la primera vez él no estaba y dijo, si yo no viere y metiere mi mano en sus heridas, en su costado y tal, no creeré, no pasa nada. Y Jesús, pues mira. 28, Juan 20:28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, en mayúscula, Señor mío y ángel mío, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Cuando hablaba con, esta persona que intentaba, uno de ellos que intentaba convencerme una vez en la calle de estas enseñanzas, cuando yo le digo, bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia, me dice, tu Biblia está trucada. Me decía, tu Biblia está trucada. Yo, ¿cómo que está trucada? Mi Biblia dice lo que dice. ¿Cómo que mi Biblia está trucada? Dile que cuando te manden a hacer estas cosas, que te manden preparado, porque no, es que tu Biblia está trucada. Tiene doping la Biblia, que cuando leías estos versículos se le explotaba el cerebro. Pero bueno, no quiero entrar por ahí, por esa vía. Mire Apocalipsis 22, porque una de las cosas que te suelen decir es no, es un ángel elegido. Un ángel elegido. Apocalipsis 22. Versículos 8 y 9. Lo tenemos. El mismo Juan, el mismo apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan, ahí cabemos nosotros, los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? ¿A Jesús le adoraron? Jesús entonces es ¿quién? Señor mío y Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Necesitas a Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. El ángel dice, no me adores. Y en Colosenses 2:18 dice que nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Tengo familiares
Aquí en España es común también, pero quizás por allí es más acentuado. Familiares que veo que en Facebook hoy es el día de San Miguel. Pues no me lo sé el día de San Miguel. Y tengo un par de personas conocidas con las cuales tengo años, a veces que no tengo contactos así, pero cada vez que es el día de San Juan, que no me pregunte cuándo es porque yo no me lo sé, pero creo que dicen que es la noche más larga, ¿no? Esa, la noche de San Juan. ¿Dónde están los españoles que me lo digan, hermano? Ve ese. ¿Qué día es el día de San Juan? ¿Eh? De junio. Siempre me felicitan y me mandan cosas y me preguntan, ¿has traído bombones? Yo dije, sí, míralos aquí, todos los traigo. Aquí los traigo todos. Que hay que traer bombones el día de tu santo. Yo digo, ya, ya, mira, todos los bombones los traigo aquí. Madre mía. Cuidado con los santos y los ángeles. La gente está perdida con estas cosas. Está perdida. Estos se ignoran voluntariamente también. Y aquellos, obviamente, que no buscan la verdad, se les enviará un poder engañoso. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad. O crees la verdad o crees que no hay término medio. Si no estás en el verdadero, estás en el falso o con el falso. Y por eso dice aquí bien claro la escritura esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y al final dice, hijitos, guardaos de qué? De los ídolos. Guardaos de los ídolos. Cualquier otra persona o cosa o ángel o ente espiritual al cual rindamos culto o adoración es un ídolo. Guardaos de los ídolos. Hay muchos, muchísimos. Y en estos tiempos modernos podríamos poner muchísimos ídolos. El móvil, el dinero, el trabajo, las relaciones personales, etcétera. El deporte, la apariencia física. Ídolos los que querramos, el alcohol, todo lo que ustedes quieran, todo lo que usted y yo querramos, entre comillas, puede ser un ídolo. Por eso nos dice y nos advierte la Escritura, hijitos, guardaos de los ídolos, de cualquier cosa que te aparte de tu propósito eterno, de cualquier cosa que te aparte del verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo. Yo creo que con respecto a esto poco o pocas dudas tenemos, porque dice bien claro Jesús, separados de mí que nada podéis hacer. ¿Podemos hacer algo sin Dios? Como la hermana daba gracias hoy por cómo Dios, por su misericordia y su gracia, nos ha permitido y nos permite cada día disfrutar de todo esto y de la edad que tenemos. Hoy celebramos el cumpleaños con nuestro hermano y lo celebraremos el domingo otra vez. Fíjese, hay muchos que no han llegado ni a la mitad de esos días. Y algunos que han llegado a la mitad o a más, pero ni con la mitad de la salud que tú o yo podemos disfrutar. Tenemos motivos para dar gracias a Dios. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si estamos en el verdadero y con el verdadero, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo debemos andar nosotros en esta vida, como dice la Escritura? De una manera santa, justa y piadosa, reconociendo que por su misericordia, por sus méritos, nos amó primero. Padre, gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, te pedimos que por tu misericordia podamos entender cada día más un poco de tu misericordia y tu bondad, de tu gracia para con nosotros. Padre, no somos dignos de lo que has hecho por nosotros y de lo que haces, ni siquiera de lo que harás tampoco. Pero, Señor, te damos gracias porque nos has amado, nos has redimido, nos has escogido de toda nación, pueblo y lengua. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder compartir estas enseñanzas, Señor, que presentas en tu palabra. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y solamente en ti está la vida. Padre, gracias. Ayúdanos, porque hay muchas cosas que sabemos, pero la mayoría de ellas las olvidamos o no las ponemos en práctica. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.